Simon! Come on, son of Simon! Come on, son of Simon! Come on! Out! Son of Simon! Go! 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 Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial, amado. Quien habla con ustedes es su hermano H.C. Hernán Cova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más con más un tema. ¿Por qué yo debo predicar la palabra? Ya se lo voy a explicar. Ese es nuestro tema. ¿Por qué es que tengo que predicar la palabra? Amados hermanos, ya nosotros pudimos ver el principio del video, porque es necesario que Hernán Cova y cada uno de los que son cristianos, hijos de Dios, tienen que predicar el evangelio. Amado, si nosotros leemos la segunda carta a Timoteo enviada de Pablo a Timoteo, que estaba en Éfeso. Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso para ordenar la iglesia, porque la iglesia se había vuelto un desorden. ¿Se había vuelto qué? Un desorden. Había unos predicadores guachi. Había unos predicadores fraudulentos, charlatanes, y Timoteo tuvo que ir de parte primeramente de Dios y de parte del apóstol Pablo a poner orden. Y yo creo que Dios está llamando un gran ejército a poner un orden, amado, porque el evangelio no es juego. El evangelio no es un brinquedo, no es juego, amado. El evangelio es serio. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que el evangelio es por el poder de Dios para salvar a la raza humana. ¿Y qué han hecho los predicadores, si se le puede llamar predicadores? ¿Qué es lo que han hecho hoy los predicadores con el evangelio? Amado, han hecho de todo, nada bueno. La mayoría de las personas están hablando mal. Eso no es evangelio. Yo quiero decirle a las personas que no conocen a Cristo, el papel que está haciendo el evangelio aquí, o la idea de Dios a través del evangelio, es de salvar a la raza humana, a todos nosotros, tanto hombres como mujeres, a todo el mundo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuche, y Pablo le escribe la carta a Timoteo. Creo que es la última carta que Pablo escribe, porque ya Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Entonces, entiéndase, en el capítulo 4, versículo 1 de segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo así, textualmente: te encarezco o te conjuro delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quien está escribiendo es el apóstol Pablo al joven Timoteo que está en Éfeso. Le dice: predica la palabra, te conjuro que prediques la palabra. No te vuelvas loco como mucha gente se están volviendo. Predica la palabra. Amado, y me quiero parar un momento antes de seguir leyendo, porque esto está muy bueno. Amado, la mayoría de las personas hoy están engulliendo, están tragando fábula, falsas profecías. Hoy hablaba con una persona, una señora, y la señora estaba brava porque un profeta había dicho que algo iría a acontecer y no se cumplió. Y ella estaba muy brava. Amado, así hay mucha gente hoy en día, amados hermanos, yendo hacia las congregaciones engañados y siendo engañados. Y ellos, a la mayoría les gusta que lo engañen. Pero cuando se predica la palabra de Dios, son pocos las personas que quedan oyendo el evangelio, la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo en esa carta así: te conjuro delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a cada momento. Es como si hoy en día Dios me estuviese hablando a mí: predicas la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me quiero parar un momento aquí, amados hermanos. Hay muchos falsos hoy en día, mas esa persona falsa tiene personas que lo siguen, tiene personas que creen,
en ellos. Tiene personas que lo idolatran. ¿Tú estás entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos siempre se presentan como el número uno de su fanaticada. Ellos no presentan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amado, y Pablo dice aquí, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. ¿Cuál palabra iba a predicar Cristo, amados hermanos? ¿Cuál es la palabra, que iba a predicar Timoteo? ¿Cuál palabra iba a predicar Timoteo? ¿Será que Timoteo iba a decir que Moisés abrió el mar vermelho, el mar rojo, y el pueblo pasó en seco? Eso era lo que iba a predicar Timoteo a las personas que estaban en Éfeso. ¿Será que Timoteo iba a decir Abraham fue? No, amado. Timoteo iba a predicar justamente en el Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento él iba a sacar ¿a quién? A Cristo, amado. Él iba a presentar a Cristo como el único, el absoluto Salvador del mundo. Él iba a predicar a Cristo como el único que tiene el poder para salvarte a ti y salvar a tu familia. Es el único que puede salvarnos. A nosotros no nos salva Moisés. Una historia muy linda de un hombre de Dios que fue usado por Dios terriblemente. Aleluya. Gloria a Dios por Moisés. Pero Moisés no salva, amado. Entonces Timoteo, cuando iba a predicar la palabra, tenía que predicar ¿a quién? A Cristo como el único y suficiente Salvador. Mira, Timoteo tenía que presentar a Cristo como el blanco. Ahora, como dice Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Pedro. No hay otro nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay. No existe. Y quizás tú me dices, no, pero yo pertenezco a otra religión. Pero esa religión también predica de Dios. Amado, escúcheme. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Tiene nombre, se llama Yeshua HaMashiach. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios en nuestro idioma español. Se llama Yeshua HaMashiach en griego. Se llama Jesús en portugués. En español se llama Jesús. No hay otro nombre como ese nombre, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es Buda quien salva. No es Mahomé quien salva. No es Simón Bolívar quien salva. Amado, es Cristo. Entonces, cuando Pablo manda a Timoteo para Éfeso, era porque en Éfeso habían predicadores de la circuncisión. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué, amados hermanos? Lo que muchos están viendo hoy. Ungiendo con aceite. ¿Ustedes vieron el principio del video? Gente vendiendo aceite, personas, pastores y líderes, ungiendo a otra persona con aceite porque el aceite tiene poder. Y la confianza de las personas se mete para dónde. Ahora, escuche, la Biblia dice, sí, porque llegará el tiempo que tendrán comezón de oír y ellos mismos amontonarán. ¿Sabe por qué existe tanto hoy falsos profetas? ¿Sabe por qué existe hoy tantos falsos maestros? Porque la misma gente son los que lo levantan. Las mismas personas lo aman, lo abrazan, lo apoyan, comparten testimonio. Amado, yo estoy predicando aquí la palabra y le digo, si usted es de Dios, usted tiene que predicar la palabra. Y si no predica la palabra, comparte esos mensajes. Comparte esos mensajes porque el único, escúchame, el único que puede salvar a tu familia, el único que puede salvar tu matrimonio, el único que puede salvar tu hogar, tiene nombre, se llama Cristo. Amado, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, escúchame, en el capítulo 2, cuando fui hasta ustedes, no quise ir con excelencia de sabiduría en palabra, y me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo crucificado pronto. Entonces, Pablo se llegaba donde estaban los gentiles y presentaba a Cristo, amado. Pablo no involucraba, Pablo no hacía una ensalada. Como hoy la gente ya no está creyendo más en Cristo, amado. La gente está creyendo en aceite, la gente está creyendo en bautismo, la gente está creyendo en diezmo, la gente está creyendo en pacto. La gente está creyendo declaración en palabra. Amado, amado, amado. Eso está mal. Eso está errado. Eso no está bien. Es por eso que Pablo mandó a Timoteo para Éfeso. Es por eso que Pablo mandó a Tito para Creta.
Porque Pablo discipulaba. Entonces las palabras que Timoteo hablaba tenía que redarguir a las personas. ¿Estás entendiendo? Tenía que redarguir a las personas. Tenía que exhortar a las personas. ¿Por qué las palabras de Timoteo tenían que redarguir a las otras personas? ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a dar oído a falsas enseñanzas. Amado, en estos días vi un video donde la persona comenzó a atar a los demonios en el aire. Escúcheme. Puede comentar aquí. La persona comenzó a atar a los demonios en el aire, diciendo que había una batalla en el aire. Y comenzó a atar a los demonios en el aire. La pregunta que yo les hago, señoras y señores. Cristo enseñó esa doctrina. Esa enseñanza Cristo le enseñó. Cristo enseñó eso a los discípulos. ¿Verdad que no? Entonces la mayoría de las personas están siendo engañadas porque ellos gustan de ser engañados. Mas quien es de Dios, amado, no se come eso. Quien es de Dios conoce la voz de Dios. Quien es de Dios dice amén a la voz de Dios. No oye sabandija. No oye falsos. No lo escucha. Pasa. Aquí no. Aquí no. Amado, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los hebreos. A los hebreos que habían creído en Cristo y estaban sufriendo una gran persecución por causa del nombre de Cristo. Escúcheme. Este es alimento para los hijos. Y Pablo le habla, o el escritor de los hebreos, que para mí, creo que es el apóstol Pablo. En el capítulo 11, él le habla de los héroes de la fe. No para que los hebreos a los cuales había sido enviada la carta estuvieran la fe en los antiguos. Él le habla de Abraham, le habla de Noé, le habla de Enoqui, le habla de Rahab, les habla de David, les habla de Josué, le habla de Sansón, le habla de muchos hombres de Dios que fueron torturados por causa del testimonio. Escúcheme. En el capítulo 12, él comienza diciéndole en el capítulo 12 que el capítulo 11 y el capítulo 12 deberían ir juntos. Escúcheme. Porque el capítulo 12 comienza diciendo: nosotros también teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Ahí el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Aló? ¿En quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió el menosprecio y se entregó y está sentado a la derecha del Todopoderoso. El capítulo 11 habla de muchos héroes de la fe. Felicidades para esta persona que se mantuvieron firmes delante de Dios con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Fueron hombres igual que tú, igual que yo. Fueron hombres aprobados por Dios. Fueron hombres aplaudidos por Dios. El propio Dios lo llamó de amigo. Fueron hombres extraordinarios. Pero el escritor de los hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en Abraham. Y eso que le está hablando el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio y tenía un centro. No era diezmo, no era bautismo, no era santa cena, no era pacto, no era declaración, no era el sábado, no era día de reposo, no era fiesta. Era Cristo. Amados hermanos, era Cristo. Y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, él habla de la humildad. Él está exaltando esta iglesia. Él está dando mérito a esta iglesia. Amado, esto es comida para los hijos. Si usted está llegando hasta aquí, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, porque todo el mundo no escucha la palabra de Dios. Hasta hoy en las congregaciones, las personas comienzan a dormirse cuando comienza alguien a predicar la palabra.
sabiendo que la palabra de Dios es un alimento. Cristo mismo se lo dijo al tentador en el desierto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy en día hay muchos creyentes que están muertos y necesitan oír la voz de Dios para que resuciten. Necesitan oír la voz de Dios para que vivan eternamente. Escúcheme, el apóstol Pablo habla con la iglesia de Filipo, le escribe una carta y le dice así: haya en vosotros, Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya en vosotros o haya en ustedes el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que siendo en forma de Dios, Salvador, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Santo, gente, el evangelio que Pablo predicaba, la base fundamental se llamaba Cristo. Entonces lo que yo predico tiene que tener a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. La fe de usted no puede estar en mí. La fe de usted no puede estar en un pastor, porque un pastor es un hombre. Un pastor tiene falla. Un pastor es débil. Un pastor puede caer. Un pastor puede robar. Un pastor puede hacer lo que a Dios no le agrada. Usted no puede ver para el pastor como alguien supremo, amados hermanos. Usted y yo tenemos un llamado a olear, a ver para Jesús. No ten, amados hermanos. Y ten gente hoy yendo para las iglesias, para la congregación. Van a reunirse y ¿sabe lo que reciben? El aceite ungido. Que el pastor oró por él y lo ungió. ¿A dónde eso aparece en la Biblia, amados hermanos? Alguien que me escriba aquí. El pastor oró y ungió el aceite. Amado, es aceite. ¿De dónde viene esa doctrina, amados hermanos? ¿Están entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cristo, el apóstol Pablo habla con Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo que sufrirán la sana doctrina, y teniendo comezón de oír amontonarán maestros, pastores, evangelistas, conforme a su propia concupiscencia. Ellos son los que amontonarán, ellos son los que lo van a abrazar, ellos son los que van a decir: este es mi pastor y nada me faltará. Ellos son los que van a decir: este es el evangelista del Dios Todopoderoso, este es el profeta que profetiza y se cumplen las cosas. Amado, la palabra es la revelación más perfecta que hay. Y hay gente que hoy en día ha dejado de obedecer a la voz de Dios que está escrito ahí para oírle al hombre. Amado, yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, más necesitamos saber de ustedes, ¿saben? Nunca se olviden que Shalom es paz. Acuérdense siempre, nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.